horas. Está la ventana. No. Ahora sí. Vamos a ver. Hola a todos, bienvenidos a esta exposición donde vamos a hablaros Laura y yo sobre la inteligencia artificial. Vamos a aclararos un par de cosillas, un poco para quitaros de la cabeza esa idea sobre ciencia ficción, películas futuristas, R2D2 en Star Wars. No solo los robots son inteligencia artificial, la inteligencia artificial toca muchos más ámbitos de lo que pensamos. Vamos a aclarar esto hoy en esta exposición que esperemos que disfrutéis, así que empecemos. Y antes de todo tenemos que aclarar qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aún no tiene una definición muy clara porque cada año va cambiando un poquito más. Como ya sabéis, todo va súper rápido, pero sí que se ha dado una definición. Vamos a ver, la inteligencia artificial lo que hace es como un intento de imitar la inteligencia humana usando un robot o un androide o un software. Después, tenemos que decir que Stuart Russell, que es un informático bastante conocido por básicamente las contribuciones que ha hecho sobre la inteligencia artificial, y Peter Norvig, que es un científico informático estadounidense, no sé decirlo, y el director de investigación de Google también ha sido, dicen o distinguen 4 tipos de inteligencia artificial. Vamos primero con el sistema artificial que piensa como un ser humano. Luego están los sistemas artificiales que actúan como humanos. ¿Os imagináis qué miedo en realidad encontrarse por ahí un robot que actúe como tú, ¿no? En plan, qué mal rollo. Sí. My name is Sophia. What is your name? Yes. My name is Sonia. Nice to meet you. Hi there. El sistema que usa la lógica racional. Por ejemplo, los sistemas expertos. Y finalmente están los sistemas que actúan racionalmente, como pueden ser los agentes inteligentes. Así que con esto pasamos a la historia de la inteligencia artificial. La historia. Aunque es un concepto que se ha puesto de moda en los últimos años, la inteligencia artificial no es algo nuevo. Hace como más o menos 2300 años, Aristóteles ya intentaba en regla la mecánica al pensamiento humano. Y desde los tiempos de Leo da Vinci, los sabios han intentado construir unas máquinas que se componen como el humano. En 1769, un autómata llamado el Turco, construido por el ingeniero austriaco Wolfgang, visitó todas las cortes europeas, regando al ajedrez aquel todo quien se atreviese a jugar contra él. Jugó contra Napoleón, contra Benjamin Franklin, contra maestros del ajedrez y le ganó a todos. En ningún momento le perdió. Años después se descubrió que el Turco estaba dirigido por un humano. Que eso explicaba que pudiera caber en ese espacio tan pequeño. Era claro que alguien no podía caber allí. Incluso Edgar Allan Poe publica una teoría de cómo funciona el turco en 1836. Su panfleto es ampliamente considerado como el prototipo de su primera historia de detectives. El humano se escondía en el interior de la mesa del juego y a través de unos espejos que estaban situados en su ojo, automáticamente él le permitía ver el tablero. Gracias a los ingenios y mecanismos de la relojería, podían controlar sus manos para que hiciese los movimientos que quisiese la persona que había dentro del tablero. Lo llegaron a manejar más de 15 maestros de ajedrez, siendo el más famoso Tibor Scardanelli, que cabía sin problema en el interior de la mesa. Y además era un extraordinario jugador de ajedrez. Antes de que el turco sea descifrado, es destruido por el fuego en 1854.
el mundo pierde al turco con todos sus secretos. El turco no era inteligencia artificial, pero nos muestra cómo es el anhelo de construir máquinas inteligentes. Es un concepto nuestro. En 1936, Alan Turing va a publicar el concepto de máquina universal. ¿Qué es esto de máquina universal? Nos suena un poco a chino. Lo que hacía básicamente era describir un algoritmo informático y un ordenador. Esta de 1900, va a ser 1950, se va a formalizar el test de Turing. No, el test. El del PCR no es el test de Turing, que no es lo mismo. Lo que hacía al final era diferenciar qué era una máquina inteligente y qué no era una máquina inteligente. Decía qué máquina era un poquito, le faltaban 2 tornillos y qué máquina tenía todos sus tornillos en su sitio. ¿Esta prueba qué hacía? Bueno, pues lo que se hacía era interrogar a un humano y una inteligencia artificial. Un interrogador hacía esto. En cuanto el interrogador no supiera quién había dado las respuestas, si el humano o la inteligencia artificial, en ese momento hablábamos de una máquina inteligente. Es decir, había al final había respondido casi como un humano. Esto llevó su tiempo. Es decir, bastante tiempo. Es decir, de 1950 a 2014. Un poquillo de tiempo, la verdad. Un poquillo nada más. Bueno, al final llegamos y en 2014 se superó esta prueba. Lo vemos otra vez para atrás. En 1956, expertos como por ejemplo fueron... A ver, voy a decir nombres que igual no tenéis ni idea de quiénes son. John McCartney, Newell, Simon o Marvin Minsky. Sobre todo Marvin Minsky, grabarlo a fuego porque es alguien muy importante. No es Ariana Grande, pero es importante. Ellos, toda esta gente va a utilizar por primera vez el término de inteligencia artificial. ¡Dios mío! Lo van a hacer en una conferencia y va a ser la conferencia de Dartmouth. No Darkmouth, no negro, no. Dartmouth, que no es lo mismo. ¿Por qué os he dicho que os grabéis a fuego el nombre de Minsky? Pues digamos que es alguien muy importante porque fue el primero... O sea, el que creó el primer simulador de redes neuronales. Además fue un genio que también inventó el microscopio confocal. Increíble lo que hizo. Patentó el primer casco de realidad virtual en 1963. ¿Quién es este? Pues mira, estaba muy metido en los videojuegos y dijo, ¿y por qué no voy a vivirlo, no? Pero el verdadero, digamos, auge de la inteligencia artificial a un nivel práctico llegó cuando comienzan a aparecer ordenadores potentes y baratos, capaces de experimentar con la inteligencia artificial a un nivel global y cotidiano. Primero aparecen los agentes inteligentes. ¿Qué son los agentes inteligentes? Que esto suena un poco a chino. Entidades capaces de dar una respuesta analizando los datos según las reglas. Fácil y sencillo, chicos. Pues, también. Voy por doble. También los populares chatbots. Un poco raro el nombre. Son básicamente capaces de mantener una conversación con un humano. ¿Imagináis hablar con un robot? O sea, sería un poquito raro. No sé, sería un poco... ¿Te imagináis hablar con R2D2 en la vida real? I'm afraid I'm not quite sure, sir. He says I found her and keeps repeating. Increíble, o sea, sería como si estuviéramos básicamente en una película de ciencia ficción. Have you ever questioned the nature of your reality? El robot más famoso de este tipo fue Alice, pero no Alice todo junto, no. A. L. I. C. Me ha gustado. Es el más real en los primeros años del milenio. Su descendiente más actual es Michuku. ¿Suena chino? Sí, la verdad suena bastante chino. Pero el momento en el que realmente la inteligencia artificial entra
en el imaginario colectivo y la mayoría de la gente lo descubre como algo real y tangible, en plan, ya no están las películas, ya en la realidad. Tiene lugar en 1997, cuando el ordenador Deep Blue de IBM vence a una partida de ajedrez al que por aquel entonces, ¿no?, era el mejor jugador de ajedrez de la historia. Estas computadoras no piensan como un ser humano, no toman decisiones de la manera que los seres humanos la toman. Sin embargo, su capacidad y velocidad les permite analizar más información de la que un ser humano podría examinar en toda su vida. Este fue el ruso Garry Kasparov. Garry Kasparov. Desde aquí. Y siento haber pronunciado mal el nombre de este señor si me ve, pero es lo que hay. De alguna manera tengo que elogiar a la máquina por comprender profundamente los factores posicionales. Creo que es un logro científico sin precedentes. Lo que acabamos de presenciar en este encuentro es la flexibilidad de la computadora. Siempre creímos que las computadoras no eran flexibles y que éstas estaban destinadas a cometer los mismos errores situación tras situación. Esta máquina no cometió este tipo de error. Esta máquina estuvo, como vieron, ajustándose por sí misma al partido y a la situación del momento. Durante más de medio siglo, los ordenadores, robots y otras máquinas han funcionado a través de un programa, y eso todos lo sabemos, o aplicación informática, cuya estructura básica apenas ha cambiado. Un programa informático es solo una lista de órdenes que le dice a un ordenador lo que debe o tiene que hacer. La característica que podemos decir así, que es como la característica principal de un programa, es que se trata de un conjunto de órdenes que cubren todas las posibles opciones a las que se enfrenta un ordenador. Con un programa informático, una máquina no piensa, simplemente hace exactamente lo que le dice. La gran evolución de esto no recibe órdenes para obtener un resultado. Es ella la que con unos datos de entrada debe de apañarse para obtener los resultados. Como hemos visto, una inteligencia artificial intenta, por así decirlo, imitar el pensamiento humano. Cuando nacemos, nuestro cerebro es prácticamente un disco duro vacío. Necesitamos unos años de aprendizaje para aprender conceptos básicos desde no mearse encima hasta aprender a andar y otras actividades más complejas. Aprendemos algo y lo ponemos en práctica. Una teoría hasta que al final cogemos práctica y mejoramos. Es un proceso que lo hacemos desde chicos hasta mayores. Una IA funciona exactamente igual. Primero, debe aprender a realizar una tarea. Segundo, a continuación, empieza el entrenamiento poniendo en práctica esa teoría. Y finalmente, la IA es capaz de trabajar ella sola, sin recibir órdenes, simplemente entregándole los datos de entrada. Genera un resultado sin que exista una lista de órdenes que le diga los pasos que debe o tiene que realizar. ¿Por qué me miras así? Madre mía, estrés de trabajo, diferentes tipos de inteligencia artificial muy utilizadas, como pueden ser los sistemas expertos o los de aprendizaje automático, o también dicho de una manera un poquito más culta, un poquito más, los machine learning. Machine Learning. La verdad es que era mejor que en español,
El sistema experto lo que hace al final es que intenta imitar un experto humano en una determinada materia, siendo profesor, siendo trabajador de servicio técnico, cinéfilo, economista. Sí, vamos, como si un robot ahora mismo nos diera clase. Where do you work? I work at the best business school in Colombia. I'm in North Business School. Steve, please tell me, what is leadership? What is leadership? Leadership is influencing others without authority. Can you repeat? I was saying, leadership is influencing others without authority. Aprendizaje automático o Machine Learning. es la capacidad que tiene una inteligencia artificial, un software o un robot para aprender por su propia cuenta. Normalmente este aprendizaje automático suele ser de dos tipos, puede ser supervisado o no supervisado. En el primer caso hay un humano que le dice lo que tiene, o sea, lo que hace bien o mal el X robot. Mientras que en el no supervisado es la propia inteligencia artificial que aprende y descubre lo que hace bien o lo que hace mal. Básicamente, no es como si fuera como si fuera un renacuajo que está aprendiendo. Entonces el padre tiene que decirle, estás haciendo esto mal, estás haciendo esto bien, mientras que el no supervisado ya es como si fuéramos como un adulto, ya no, que ya sabe lo que está bien, ya sabe lo que está mal, ya lo controla todo, ¿no? ¿Que por qué es importante? Pues muy fácil. La inteligencia artificial, por así decirlo, automatiza el aprendizaje y el descubrimiento repetitivo a través de los datos. La inteligencia artificial entrega inteligencia a los productos existentes, también se adapta a través de algoritmos de aprendizaje progresivo para permitir que los datos realicen la programación. La inteligencia artificial también saca el mayor provecho de los datos, también logra una increíble precisión a través de redes neuronales profundas. Y la inteligencia artificial también analiza más datos y datos más profundos empleando, por así decirlo, redes neuronales que tienen muchas capas ocultas. Ya, otra vez. Mira, de verdad, no me dejáis tiempo para respirar. No. Que no, te estoy diciendo. Inteligencia artificial en el día a día. Es decir, realmente nos encontramos la inteligencia artificial, o sea, está en nuestra continua rutina diaria. Bueno, pues la podemos encontrar en las compras por internet, cuando buscamos por la web, los asistentes digitales. ¿Qué son asistentes digitales? Dirás tú. Oye, Siri, ¿cómo te llamas en realidad? ¿Cuántos años tienes en realidad? Pero que me contestes a la pregunta. Aparte del Siri también está el OK Google, etc. Y luego traducciones automáticas también. Como sabes, el que utilizas cuando no tienes ni idea de inglés y decides ponerlo todo en el traductor. Eso es las traducciones automáticas. ¿Ya? ¿Aún? ¿Ventajas y desventajas aún? Ventajas y desventajas. Vamos a ver. Primero voy a hablaros de las ventajas, después mi compañera va a hablaros de las desventajas. Ventajas, bueno. 1. Se minimiza. Reducimos el error. Después es compatible con muchos sectores, es decir, con la enseñanza, se puede emplear también en el ámbito sanitario, se puede emplear en muchísimos ámbitos. También optimiza al máximo. Ya, ¿no? Ay, creo que esto es muy importante que lo sepáis, las desventajas. Aumento del desempleo, tiene un coste elevado y no es accesible para todos, carece de moralidad. Es decir, ¿por qué tienes que decir solo esta parte? Porque soy una persona muy negativa, entonces me tocaba a mí decir las desventajas y a Meli las ventajas.
Maximelearning.